dentro de su Código Civil, específicamente en el libro número 5, estos contratos civiles. ¿Por qué? Porque los modos derivados de adquirir la propiedad han tenido propietarios anteriores. Siempre estamos hablando de bienes muebles y bienes inmuebles, que es la clasificación que nuestro Código Civil tiene. Ahora bien, tenemos las formas especiales de propiedad, que es la copropiedad, la propiedad horizontal y la medianería. Y posteriormente, en este caso, derechos reales de mero goce y los derechos reales de garantía. Como el tiempo a nosotros nos ha estado apremiando, pero he tratado la manera de, por lo menos por medio de expedientes judiciales, que ustedes profundicen más y entiendan estas instituciones jurídicas, que si bien es cierto, se pudiesen ver fáciles de memorizar, pero la intención de que ustedes aprendan el derecho civil no es solo a memorizar, no es solo de colocar conceptos y definiciones, sino que es que ustedes adquieran la habilidad como futuros abogados en el sentido de cómo se da la aplicación en la práctica. Y como futuros notarios, cómo es que pueda darse cada uno de estos contratos civiles y cuándo en algún momento puedan adolecer de vicio, ya sea vicios del consentimiento, ya sea por nulidad o por anulabilidad. Bien, continuando con ello, según nuestro programa de estudio, vamos a proyectarlo. Este es en mi pestaña. Y beneficios del servicio dentro de los 2 meses a ese término o inicio de la relación. Si recuerdan, en el programa de enfermedad, la circunstancia. Bien, según nuestro programa de estudio, ya hemos visto los temas siguientes. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, 5. Y dentro del 5 vimos cómo se da la ocupación, la accesión. Tenemos que profundizar desde el punto de vista de nuestro código, cómo se pueda dar, en este caso, las teorías de cada una de las formas de la accesión, la posesión, la usucapión o prescripción extintiva y las formas especiales de propiedad. Este es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Bien. Si ustedes ya comenzaron a ver la película, o si se juntaron en grupo para poderla ver, o una compañera nos hizo el gran favor de enviarnos un link de Telegram, dentro de esa película se tocan 3 temas. En el episodio 4 tocamos el tema de sucesiones, todavía no lo hemos visto, pero ese es parte del programa del curso de Derecho Civil 2. El episodio, tanto el episodio 7 como el 8, que se dividen en 2 partes, que si ustedes se dan cuenta, es un conflicto, en este caso, de tierras, más que todo la expropiación que se hace y cómo es que, por ejemplo, aplicarlo al derecho guatemalteco. Y el tercer tema es a quién pertenece la propiedad, ¿verdad? Si pertenece desde el punto de vista cultural a cierto grupo o pertenece a todo el Estado y puedan de algún modo tener algún tipo de servidumbre. En eso estriban los episodios que les dejé que ustedes pudieran ver. No sé si se observa la presentación. No, licenciada. No, licenciada. Vaya, permítame. Pero esto ustedes ven una reforma interesante y relevante.
Bien, vamos a tomar nuestro Código Civil y veamos el artículo 485, por favor. Si alguien me puede hacer favor de leerlo. ¿Se lo leo yo, licenciada? Sí, por favor. Capítulo 3 de la copropiedad, párrafo 1, disposiciones generales. Artículo 485. Cuando hay copropiedad. Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso o varias personas, a falta de contrato o disposición especial. Se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Excelente. Entendemos, acá está muy claro que es la copropiedad. La copropiedad es una forma, es un derecho real por medio del cual se da una forma especial de propiedad denominada copropiedad, y la misma es que dos o más personas son propietarios de un mismo bien y que a todas pertenece ese bien y todos disponen de dicho bien. Es decir, conforme lo que establece el artículo 486, ¿quién le puede dar lectura, por favor? Artículo 486. Cuotas de los partícipes. Las cuotas de los partícipes se presumen iguales. El concurso de los comuneros, tanto en los beneficios como en las cargas de la comunidad, será proporcional a sus respectivas cuotas. ¿Quién me puede dar un ejemplo de copropiedad que haya visto en los municipios del departamento de Zacatepeques? Que pueda tener idea que es una copropiedad. Licenciado, podría ser cuando dos personas son dueños de algún negocio o un inmueble y está en la escritura pues, definido la cantidad, el porcentaje que tiene cada persona, ¿no? Efectivamente, si son bienes muebles o inmuebles, pero no podemos tocar la naturaleza mercantil, porque si ya tocamos naturaleza mercantil, ya entraríamos a sociedades. Entonces podemos hablar de bienes muebles o inmuebles. Gracias, Alfredo. Alba, dígame. Licenciada, entonces una cooperativa no entraría en una copropiedad. No. Buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Podría ser cuando, por ejemplo, los papás dejan a dos hijos como copropietarios de un inmueble. Así es. Lo que nosotros debemos de pensar siempre son bienes, en este caso, y bienes muebles y bienes inmuebles. Perfecto, Marisol. Ahí nos tenemos que cerrar. Solo bienes muebles y bienes inmuebles. Si bien es cierto, un local comercial está situado en un bien inmueble, a lo que ellos se dedican es de naturaleza mercantil, o sea, al comercio. Pero lo que nosotros tenemos que ver es en sí a quién pertenece, por ejemplo, ese local o quién tiene arrendado ese local. A eso sí podemos nosotros dirigirnos. En este caso podemos ver cuáles son las obligaciones que puedan tener en ese local comercial. Imaginémonos un negocio que se encuentra, ilustrémonos lo que se encuentra cerca del Parque Central de la antigua Guatemala. Situémoslo en cualquiera de las esquinas que sea área comercial, y que, pongamos el ejemplo que dijo Maco, dos hermanos sean propietarios de ese inmueble de la esquina y que hayan colocado un negocio. Entonces, ¿dónde podemos visualizar la copropiedad?
¿En el negocio como tal o en el inmueble? Pueden ser ambas, Vic, porque podrían ser ¿Por qué? copropietarios del inmueble y ambos simultáneamente podrían ser copropietarios de la empresa que ahí se instala. O podría ser que se pueden dar los dos escenarios o cualquiera de ambos. Pero entramos entonces a naturaleza mercantil si nos vamos nosotros a que fueran copropietarios, en este caso, de la empresa. ¿Dónde encontramos regulado la definición de empresa? En el Código de Comercio. ¿Y en qué curso estamos? Derecho civil. Entonces, nosotros desde ahí tenemos que partir. Si bien es cierto, tienen relación el derecho civil con el derecho mercantil, tenemos que ver cómo se puede de alguna manera hacer este análisis. Aquí, si ustedes se dan cuenta, siempre vámonos al libro número 2. Bien. ¿Y el libro número 2, cómo se llama? ¿Del Código Civil? De los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Muy bien, estamos hablando de derechos reales. El artículo 442, ¿qué nos establece? Ya les voy a dejar el uso de la palabra. Artículo 442, conceptos son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Perfecto. Muy bien. Les voy a hacer un paréntesis. En el Código de Comercio aparece que la empresa mercantil se puede denominar como un bien mueble. Pero para el punto de vista que nosotros estamos fundamentando, en este caso, en relación a derechos reales, nos dirigimos a bienes muebles o inmuebles tangibles que se pueden, en este caso, tocar, mientras que la empresa no se puede tocar. ¿Por qué? Porque ya les voy a demostrar, por ejemplo, con los, valga la redundancia, con los ejemplos que les voy a dar, cómo puede, en este caso, esta forma especial de propiedad, de alguna manera, complicarse y cómo lo podemos de alguna u otra forma resolver. Alba. Perdón, licenciada, no bajé la mano. Va, no hay problema. Bien, Alfredo. Licenciado, tengo una duda. Si un vehículo forma parte de los bienes de una empresa, ¿se puede tener copropiedad en un vehículo, ya sea carro o motocicleta? Sí, porque, por ejemplo, usted puede decir de que el vehículo se encuentra a nombre suyo y, por ejemplo, a nombre de su hermano. Usted está formando una empresa, por decirlo así, o una sociedad mercantil y dice que va a aportar ese vehículo a la sociedad mercantil y lo tiene en copropiedad. Ok. ¿Me Gracias. explico? Sí. Es que ya, ahí es donde entra ya la complicación. Los derechos y las obligaciones. Pero como ustedes se dieron cuenta, acá nos está narrando el Código Civil lo relacionado a comuneros. Cuando hablamos en relación a comuneros, ¿a qué se refiere? Marco. Sí, disculpe, yo quería hacerle una pregunta. Yo hace un tiempo atrás logré encontrar algo donde decía o establecía que la copropiedad no formaba persona jurídica. Sin embargo, he tratado de buscarlo nuevamente y no lo he logrado encontrar en función que en Guatemala se maneja, a mi criterio, de forma errónea
ese tipo de concepto, porque normalmente la copropiedad está formada por dos, por ejemplo, en este caso, dos personas, A y B. Entonces, al momento de formar esa copropiedad, si quisiéramos verlo de esa manera, tendría que ser A y B copropiedad. Pero normalmente en Guatemala se le quiere dar una figura como que fuera un tipo de sociedad, y eso no es una sociedad. Pero no he logrado encontrar esa parte. Le respondo regresando a Derecho Civil 1. ¿Quién es persona y qué clases de personas hay? Son las personas individuales y jurídicas. Entonces, la persona jurídica, valga la redundancia, ¿es una persona? No, no lo es. Pero cuando le queremos dar una figura legal a esa copropiedad, se debería de manejar con los nombres de ambas personas. O sea, en este ejemplo, A y B copropiedad, que si bien es cierto, forman como una persona diferente, sí, es cierto, pero normalmente se quiere dar la figura como de una persona jurídica, como que fuera una sociedad. Es lo que trato de explicarle, en especial en el tema mercantil. Bueno, usted ya está entrando en el mundo mercantil. No nos salgamos al mundo mercantil, quedémonos siempre en el mundo civil, porque en ese sentido estaríamos, por ejemplo, yo fuera dueña de un edificio de 5 niveles, y de esos 5 niveles de ese edificio, yo aporté a una sociedad el 5.º nivel, y a mis hijos les quedó los otros 4 niveles. Entonces, ¿puede una sociedad ser copropietaria con otras personas físicas de un inmueble? Yo pensaría que sí. Sí lo es, porque yo solo aporté a la sociedad el 5.º nivel. Pero en este Entonces, caso, si usted forma parte de esa copropiedad con sus hijos, no, yo, por decirlo así, ¿verdad? Ese ejemplo, pero, o sea, yo ya no estoy, yo lo dejé en sucesión. El 5.º nivel, yo formé con otros amigos y amigas una sociedad mercantil, y dije que yo no podía aportar cierto capital, pero aporté el 5.º nivel de ese edificio. Sin embargo, pues ya no estoy, pero mis hijos quedaron con el derecho de sucesión de ese edificio, por ejemplo, de los 4 niveles, del 5.º no, porque es propiedad de la sociedad que se formó, porque yo la aporté. Uh-huh. Entonces, ¿pueden ser copropietarios? A la larga sí, porque, o sea, si era un... ¿Sí o no? Aquí no puede estar a medias. Aquí es un sí o es un no. Sí, porque si al final ese es parte de un conjunto, a la larga lo único que va a pasar es que esa sociedad mercantil se va a convertir en copropietaria, en este caso de sus hijos. Ahí es donde viene la diferencia, donde tenemos que nosotros situar qué forma especial de propiedad es de la que estamos hablando. ¿Estamos hablando de una copropiedad? ¿Estamos hablando de una propiedad horizontal o estamos hablando de una medianería? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que situar la diferencia, qué forma especial de propiedad es. Pero independientemente que sea una propiedad horizontal, si usted tiene los derechos sobre eso, y al momento usted tiene la libertad de aportar a una sociedad lo que usted considere conveniente. En este caso, sería parte de los derechos de un inmueble. Bien, pero estamos hablando acá de las formas especiales de propiedad. Se la dificulta un poquito más. Existe un terremoto, se viene abajo todo el edificio y solo quedan escombros. ¿A quién pertenece ese terreno? Ese terreno pertenecería a todas las personas que estaban ahí en esa propiedad horizontal, que normalmente... va. Y entonces,
¿Qué forma especial de propiedad quedó? Una copropiedad sería. Porque cuando estamos en una propiedad horizontal, yo no soy dueño ni de arriba ni de abajo, únicamente del piso en donde estoy parado. Muy bien, participe, Juan Francisco. Sí, licenciada, yo estaba escuchando que, para variar ando en ruta, pero estaba escuchando bueno. que usted mencionó que era una copropiedad de la cual sus hijos tenían los derechos sucesorios y que una persona de los copropietarios había comprometido el 5º nivel del edificio para que funcionara una sociedad ahí. Así es, ¿verdad? No funcionara, no. Se aportó como parte del capital, como parte del capital social. Ok, bueno, si usted estaba hablando de una propiedad horizontal y estaba hablando también de si era una medianería, pero habría que ver bajo qué condiciones o especificidades se faccionó el contrato por medio de la cual la sociedad acepta este espacio inmueble como parte de la aportación del socio que se está sumando a la compañía. Sí, le explico con las preguntas que usted hizo. Yo, con valga la redundancia, o sea, unos amigos y yo decidimos formar una sociedad. La sociedad que nosotros formamos está compuesta por capital social y en este caso también hay aportaciones. Es una SA, Sociedad Anónima. Yo decidí aportar el 5º nivel de un edificio. Pongamos que es un edificio situado en la zona 1 de la ciudad capital. Entonces yo aporto, pero el 5º nivel. Bueno, por circunstancias de la vida, yo ya no estoy y tienen derecho a suceder mis hijos los 4 niveles restantes, no el 5º nivel. Pregunto ahí, ¿qué tipo de forma especial de propiedad hay o existe? Uy, ahí sí. Sí, o sea, la copropiedad de sus hijos quedaría solo entre el 1 y el 4º nivel, porque el 5º nivel está comprometido en la sociedad, pero como ellos tienen los derechos sucesorios, siendo este un bien inmueble y la sociedad es un bien mueble, que como usted lo dijo es intangible, más sin embargo, por los derechos sucesorios ellos también serían copropietarios de la empresa. No, porque yo ya la aporté. Exacto, de la sociedad, todavía, empresa no, porque aparte la empresa mercantil y aparte la sociedad anónima. Ahorita les estoy hablando de sociedad anónima. Por eso les dije, hay que tener cuidado cuando estamos hablando de derecho civil y hay que tener cuidado cuando estamos hablando de derecho mercantil. Primero Karen y después Sonia. Licenciada, es una propiedad horizontal. Dice que hay propiedad horizontal cuando diferentes pisos de un edificio pertenecen a varias personas. Y acá buenísimo, déles el fundamento legal. Ahorita estoy viendo acá. Bueno, artículo 505 y al 527 del Código Civil es lo que me queda en mis apuntes. Vamos a ver si tengo más adelante algo. Dice naturaleza jurídica, es una forma especial de la propiedad, sui generis, y tengo los requisitos formales para su constitución. Está de constituirse en escritura pública, inscribirse en el registro de la propiedad. La escritura constitutiva debe contener los requisitos siguientes: declaración del propietario o propietario, de someter a ese régimen el inmueble de su propiedad. Y tengo otros varios puntos, son 5 puntos más, y causas de extinción. Y ahí tengo como regulación legal el artículo 528 al 559 del Código Civil. Bien, bien. Tiene la relación lógica. Sin embargo, ahorita aterricemos
Y veamos solamente las formas especiales de propiedad. ¿A qué voy con este ejercicio que les estoy enseñando? Es que tenemos que aprender a diferenciar las formas especiales de propiedad y a diferenciar también el derecho civil con el derecho mercantil. Sonia tiene uso de la palabra y de ahí aterrizamos con la lluvia de ideas que existió para tener una sola definición o una sola idea. Sí, licenciada, yo iba a comentar pues que efectivamente en el artículo 505 del Código Civil pues inicia estableciendo la medianería. Entonces desde ahí empieza a explicar ese tipo de copropiedad, porque la pregunta que nos hacía es si puede existir copropiedad en ese sentido, en el ejemplo que nos estaba indicando, y sí puede existir. Bien, les explico. Definitivamente, pues nosotros cuando hacemos una investigación de temas, tenemos que situar la diferencia entre uno y otro. Entonces, hoy Sonia nos está explicando lo relacionado a la medianería. Sin embargo, la medianería consiste que es una área divisoria de un bien con otro, ya sea, más que todo se da en los bienes inmuebles. Entonces, medianería no podemos aplicar acá en los ejemplos que estamos tratando. Ese lo vamos a poner en otro ejemplo, pero ese no podemos utilizar acá la medianería, porque lean el artículo relacionado a la medianería. ¿Qué establece, Sonia? Leámoslo. Dice, medianería, hay copropiedad en una pared, foso o cerca. Escuche. ¿En qué hay medianería? ¿En qué hay? En una pared. Primero en una pared. Foso en o un cerca, foso que sirve de, Ajá. o cerca, que sirve de límite y separación a dos propiedades continuas. Y mientras no haya contiguas. Y mientras no haya prueba o signo exterior que demuestre lo contrario, se presume. Primero, en las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de elevación. Segundo, en las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo. Y tercero, en las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos. Gracias, muy amable. Bien. Entonces entendemos que ahí no estamos discutiendo lo relacionado a medianería, no estamos discutiendo a quién pertenece, por ejemplo, la división o la pared, sino que acá estamos tratando lo relacionado ya sea a copropiedad según el signo en el que se encuentre o copropiedad. En el primer caso, el edificio se encuentre todavía, tenga sus 5 niveles, 4 niveles están en sucesión de mis hijos y el 5º nivel está aportado a esa sociedad. Sin embargo, para la sucesión también se toman en cuenta todos los derechos y obligaciones, derechos, deberes y deudas y obligaciones. De tal caso que todos mis hijos pueden de alguna manera tener algún tipo de acciones en esa sociedad que se formó y ser parte de parte de ese capital o acciones que puedan tener mis hijos. Sin embargo, no estamos en el área mercantil, estamos en el área civil. Entonces, ¿qué forma especial de propiedad es la que estamos analizando en este ejemplo? Repito, 4 niveles, sucesión de mis hijos. 5º nivel fue aportado a una sociedad.
¿Qué tipo de forma especial de propiedad es? Leamos, por favor, el artículo 528 del Código Civil. ¿Alguien que nos haga favor de leerlo? Gracias, Fátima. Sigamos. Perfecto, muy bien. Entonces, en el ejemplo que nosotros estamos tocando, ¿qué tipo de forma especial de propiedades? Horizontal. Propiedad horizontal. Y si existiera, por ejemplo, una catástrofe y se destruye totalmente el edificio y solo hay escombros, ¿en qué forma especial de propiedad queda ese inmueble? ¿Sería copropiedad, licenciada? Queda en copropiedad. ¿Cuál es la definición de copropiedad? Recuerdo que pertenece a una o más personas. ¿Sí? Dicho bien. Ahora veamos el artículo 532. ¿Quién me hace favor de darle lectura? Artículo 532. Piso, departamento, habitación. Se extiende por piso el conjunto de departamentos y habitaciones construidos en un mismo plano horizontal, en un edificio de varias plantas, por departamento la construcción que ocupa parte de un piso y por habitación el espacio constituido por un solo aposento. Muy bien. Entonces, ¿qué es un nivel? Un piso, licenciada. Un conjunto de habitaciones. Exacto, es el conjunto de habitaciones. ¿Es un equivalente a qué palabra? ¿A plano horizontal? Del artículo 532 que ustedes leyeron, ¿a qué palabra es, o se puede ser sinónimo de cuál de las palabras que aparece ahí o conceptos? Excelente, Alex. Así es. Bien. Entonces, ya diferenciando la copropiedad con la propiedad horizontal, hablemos ahora en relación qué es el derecho de tanteo. ¿Han escuchado ustedes el derecho de tanteo? ¿Qué se imaginan que es el derecho de tanteo? Pueden buscarlo en algún diccionario o algo así, ¿verdad? Dígame, Fátima. Muy bien, excelente. Marco. ¿Le puedo leer lo que dice el Código Civil? Sí, ¿qué artículo va a leer?
El 498. Perfecto, ese es. Léanlo. Si se hubiere de poner en explotación todo o parte de la cosa común, cualquiera de los comuneros tendrá derecho preferente a obtenerla en igualdad de condiciones del que ofrezca la mejor propuesta. Si pidieran el arriendo dos o más comuneros y no lograran ponerse de acuerdo, se hará la adjudicación a todos ellos en proporción a sus respectivas cuotas en el condominio. Muy bien. En conclusión de la lectura del artículo, ¿qué entendemos? Que uno de los copropietarios tendrá la preferencia antes que cualquiera de afuera. Perfecto, muy bien. Sí, siempre me voy a poner yo de ejemplo. Karen. Solo, licenciada, tiene este artículo tiene vínculo con el artículo 533 que dice propiedad singular y condominio, ¿no? Léalo y lo también lo que analizamos. habla de condominio, entonces me entró la duda. Dice artículo 533, propiedad singular y condominio. Cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos y partes comunes del edificio total. Son elementos comunes, además del terreno, las cosas necesarias para la seguridad, conservación y servicios generales para el uso y goce de todo el inmueble y de cada planta. Sí, acá, por ejemplo, en las nuevas formas de habitacionales, ustedes han visto, pues ya casi que en todos los municipios y departamentos hay un conjunto de habitacional, se les denomina condominios, residencias, condado, pero todo viene siendo forma especial de propiedad. Les voy a poner un ejemplo que es el primero que se me viene y pues la mayoría ha visitado este municipio. El municipio de Jocotenango. En el municipio de Jocotenango hay un, no sé si se llama residencial o condominio, se llama Las Cúpulas. Lo ubican para quienes hayan transitado por esa área. En Pastores creo que hay otro, y ahorita ya hay varios, ¿verdad? San Lucas hay bastantes, Santiago hay también bastantes. Pero voy a traer a colación para que ustedes se hagan una idea de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si estuviéramos en propiedad horizontal, estamos hablando de un edificio que tiene varios pisos, o sea, varios niveles. Sin embargo, esta serie de apartamentos se encuentran en un área cercada o circulada con área de seguridad, pero se encuentra una cancha como de fútbol o una cancha como, por ejemplo, para parque de diversiones, en este caso de niños y niñas. Esa área de cancha o esa área de parque, ¿a quién pertenece? Y si es un área de uso común, ¿de qué forma especial de propiedad estamos hablando? Es copropiedad, ¿no? ¿Por qué es copropiedad? ¿Por qué duda de su respuesta? Ya me puso nerviosa, licenciada, por eso. ¿Pero por qué se va a poner nerviosa? Solo tenemos que saber las definiciones de cada uno de los conceptos que tenemos acá. ¿Qué definición tiene copropiedad? ¿Qué definición tiene propiedad horizontal? ¿Y qué definición tiene medianería? Uh-huh. ¿Cuál es la definición de copropiedad? Tome su código y lo puede leer. Tenemos los artículos a la vista.
Sí, el artículo 485. Vaya, ¿qué establece? Que hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, sí, es copropiedad. Perfecto, así es. Normalmente siempre se hace el reglamento del condominio, si bien es cierto, el reglamento aparece regulado únicamente para lo que es la propiedad horizontal. Sin embargo, la mayoría de desarrolladoras lo que hace es que implementa un reglamento. Ya no es que los mismos vecinos lo hagan, sino que en este caso las entidades que venden los inmuebles ya tienen realizado el reglamento y automáticamente todo aquel que compre un inmueble se somete a esas normas y a esos reglamentos de condominio. Ahora, ese reglamento de condominio, ¿qué tipo de norma según la pirámide de Kelsen es? Reglamentaria, licenciada. No, es individualizada. Esa es individualizada porque es privada. Perfecto, buenísimo, así es. Si en esa norma, en este caso, individualizada, establece que se tiene derecho a que todos los días en esa, dígase residencial, condominio, condado, ahorita le voy a dar el uso de la palabra Rudy, se tenga derecho a agua potable los 7 días de la semana, como dicen, 24/7, o sea, a toda hora. Ah, bueno, no levantó la mano. Entonces, a toda hora. Pero resulta que la empresa que le provee a usted agua es propiedad, en este caso el pozo es propiedad de la propia desarrolladora. Ese contrato que de ese reglamento regula que usted va a tener agua todo el tiempo. Sin embargo, la desarrolladora le va a empezar a proveer de agua a usted solo de lunes a viernes. Sábado y domingo no les va a proveer agua. Y viene otra empresa y les dice que por un costo menor, la empresa que creó el reglamento y le vendió, en este caso, el inmueble, le cobra un aproximado de 400 quetzales por el servicio, los servicios comunes, incluyendo el agua, pero no hay luz, ahí no hay luz. Viene la otra empresa por un total de 200 quetzales, dice que le va a proveer de todos los servicios, pero le va a dar agua a usted los 7 días de la semana, 24/7. ¿Qué hace? ¿Puede, no puede contratar a esa empresa? Licenciada, según estoy leyendo, tiene que estar el voto de las 2/3 partes del total de los propietarios. ¿Para qué? Para que se pueda realizar eso, o sea, tienen que estar en mutuo acuerdo. No sé si estoy bien, pero estoy viendo lo que es mejoras comunes, el artículo 540, autorización de obras urgentes también, en el 542. Y en la mayoría dice que tienen que estar de acuerdo. Vaya, pero si a usted le conviene más la otra empresa que le va a brindar agua los 7 días de la semana, las 24 horas, y esta otra empresa solo le va a brindar el agua de lunes a viernes, pese a que el reglamento, en este caso la normativa del condominio, establece que sí le va a brindar ese servicio, pero no es real, sino que solo se lo va a brindar los 5 días de la semana. Y pues los vecinos no se organizan. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Juan Francisco.
Sí, licenciada. En este caso, usted puso los dos ejemplos, ¿verdad? Uno, que en el contrato está que la empresa va a brindar ese servicio 24/7 y ya en la vida real, pues comunica que solo va a hacer durante 5 días de la semana. Para Así es. empezar, ahí habría un incumplimiento dentro de la estructura del contrato, de lo que está fraccionado en el contrato. Pero en el artículo el 489, ahí establece algo acerca de las innovaciones. Y para poder tomar esa decisión de cambiar a la empresa que está prestando ese servicio, dice que nadie, ningún copropietario puede hacer cambios en la estructura o el funcionamiento de la copropiedad sin el voto de los demás. Y en el caso de que no todos se pongan de acuerdo, tendría que contar con el voto de las 2/3 partes. En algunos casos, lo que hacen los residenciales es que organizan una directiva y la directiva convoca a asamblea y en asamblea se toman las decisiones en cuanto a esto. Perfecto, así es. Y si usted fuera el abogado asesor de esta persona, que pues definitivamente no se organizó ni directiva, no se organizó nada, ¿cómo orientaría usted a esa persona que le beneficia más el otro servicio? ¿Por qué? Porque le va a proveer de agua los 7 días, las 24 horas y le va a costar menos. Y le pide su asesoría. Sí, primero habría que plantear los beneficios, ¿verdad? Porque en el caso hipotético que usted está planteando, no existe nada contraproducente, sino al contrario, parece que todo es un beneficio. Entonces, habría que hacerle ver los beneficios para que la persona esté consciente de la decisión que va a tomar. También habría que hacerle ver en la parte legal el incumplimiento de la aceleración contractual y además de esto, pues podría guiársele acerca de la misma ley, basándonos en lo que estamos viendo precisamente en el Código Civil, para que la persona esta empiece a promover este cambio. Luego, pues, como los vecinos no se organizan, ahí habría que tomar alguna alternativa o cualquier prerrogativa que se presente. Podría ser visitar de casa en casa, considerar horarios, porque hay residenciales que son solo dormitorio y las personas no habitan en él. Hacer un grupo por correo, una reunión en Zoom, una reunión física, cualquier situación y presentar el discurso de lo que a ellos les beneficia. Licenciada, disculpe, con base al artículo 559 que dice reglamento de copropiedad y administración, pues yo le diría a la persona que acá dice en el segundo párrafo, el reglamento puede ser modificado en la misma forma y a sus disposiciones deben sujetarse los nuevos adquirientes, inquilinos y ocupantes. No sé si está bien eso como fundamento legal. Pero su cliente, ¿cómo deja a su cliente? Porque aquí el importante es que su cliente llegó con usted y le pidió asesoría legal, ¿qué puede hacer? En este caso, ¿no es la administración que quiere cambiar o es un copropietario? Es un copropietario, es una persona individual. Sí, porque acá habla sobre la administración y atención de los servicios comunes del condominio. Sí, ahorita piensen en forma individualizada, llegó la persona a su oficina jurídica y les preguntó, ahí sí que un habitante es un copropietario. Fátima.
Bien, en conclusión, usted como abogada, ¿cómo queda la orientación? No, en este caso él compareció a su oficina jurídica porque él está inconforme con los servicios que le están brindando. Él tiene a la vista el reglamento del condominio y llega a que usted le dé una asesoría jurídica. Pensando en un edificio, y si fuera copropietario, ¿cuál sería su fundamento? Bien, José Andrés nos indica 533, segundo párrafo. Busque el que nos sugirió José Andrés. Bien, si estamos en un edificio, pudiéramos recibir el agua que, en este caso, adquirir ese contrato. Si de todos modos para la instalación tiene que hacerse algún tipo de instalación que tenga que pasar. Por ejemplo, estamos en el tercer piso, tercer nivel, y el edificio es de 5 pisos. Pudiésemos contratarlo, ese servicio de agua. No, licenciada, tendría que tener el voto favorable de los demás copropietarios, o si estuvieran en desacuerdo, tendría que contar con el voto de las 2/3 partes. Así es, todo. O sea, por eso es que dice que quien se encuentra en forma especial de propiedad se somete a lo que indique, en este caso, el reglamento de copropiedad, si existe reglamento de copropiedad. Por eso nos enfrentamos a lo que es el derecho civil. Tiene autonomía de la voluntad y es el pacta sunt servanda. El pacta sunt servanda es que desde el momento que yo decido ingresar a una forma especial de la propiedad, yo estoy sometiéndome a un régimen obligatorio. Eso es lo difícil del derecho civil, porque el derecho civil en ese caso es muy formal y ahí prevalece la autonomía de la voluntad y lo que hayan pactado las partes. Entonces ahí como que cuando uno es abogado, asesor, uno se encuentra como quien dice esas puertas cerradas y tiene que orientar de alguna u otra forma a los clientes. Helen. Licenciada, yo tenía la duda, como estábamos hablando de la copropiedad, si en este caso, en el caso concreto que usted especificó del condominio, aplicaba el artículo, permítame, 492, el derecho de pedir la división de la cosa común. Usted indicaba que nunca se pusieron de acuerdo, o posiblemente tal vez tenían problemas entre ellos, pues tenía derecho de solicitar la división de la cosa común.
Bien, si nos encontramos en la división de la cosa común, primero tenemos que pensar si se puede dividir. Y segundo, ¿cómo pudiéramos hacer esa división de la cosa común, ya que usted lo está tocando? ¿A quién se le ocurre cómo se puede hacer esa división de la cosa común? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? ¿Sería lo estipulado en el 492, licenciada? ¿Qué establece, Juan Francisco? Establece que ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad. Cada uno de ellos podrá pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común, salvo los casos en que la indivisión esté establecida por la ley. El artículo 492 tiene como acápite derecho de pedir la división, y el segundo párrafo establece: acordada la división, cada comunero tendrá derecho preferente a adquirir las partes de los otros si ellos quisieran venderlas. Bien, ya tenemos la definición y ya tenemos lo que vamos a hacer según lo que dijo Helen. Entonces, usted me dice el trámite, usted es mi abogado y usted me dice el trámite. ¿Qué documentos necesita para que usted me haga la división de la cosa común? ¿A quién me está preguntando, licenciada? A usted. Pues sin duda tendría que tener el acta de constitución del residencial y de las formas en las que se adquirieron las propiedades. Y primero tendría que observar si no hay un pacto de indivisión para poder proceder a generar esa división. ¿Y cómo se le ocurre que se puede hacer esa división? ¿Qué idea puede tener usted? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Pues, como digamos la copropiedad, en lo que estamos hablando, cada quien es propietario de su piso y la cosa común es la que es copropiedad. Esta cosa común habría que valorarla o evaluarla para ver si se divide por extensión, si se vende y se divide ante los copropietarios, si los demás copropietarios quieren vender o no, si él quiere retirarse. Hay un artículo anterior, creo que está, que establece que ningún copropietario está obligado a permanecer en la copropiedad, y esto lo exime de la obligación de pagar el mantenimiento y otras situaciones. Pero en el caso de que todos los copropietarios estén dispuestos a vender esta parte que les pertenece, digamos que sea una extensión de, ¿qué le podría decir? Un terreno de 40 por 40, que es un área verde de un residencial. Habría que ver cuántos copropietarios hay y obviamente en cuanto a división de tierra no podría ser. Se podría vender la propiedad y dividir el dinero dentro de los copropietarios. Bien. ¿Alguien pudiera apoyar a Juan Francisco? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Puede repetir la pregunta? Disculpe, licenciada. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, ya tenemos la norma sustantiva que nos está indicando qué es lo que debemos de hacer cuando no nos encontramos de acuerdo, ¿verdad? Siempre y cuando se pueda hacer la división de la cosa común. Entonces, yo ahorita de todos ustedes estoy buscando un abogado que me oriente cuál es el procedimiento a seguir. Ya Juan Francisco me dijo qué documentos necesita, pero ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Cuál se les puede ocurrir que pueda ser el procedimiento a seguir? Bien, no se las voy a poner más difícil porque son las 7:20 y ustedes ya tienen otro curso. Pero leamos, por favor, anótenlo y leamos el artículo 219 al 224 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor. Licenciada, perdone, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Bueno, yo no sé si irá con la respuesta, pero pienso que el derecho de pedir la división
un juicio oral, licenciada. Perfecto, Oscar. Sí, es un juicio oral. Así es. Maida. Licenciada, disculpe, ¿me podría repetir los artículos, por favor? Gracias. 219 al 224 del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias. Muy bien. Entonces, este es el proceso de juicio oral de división de la cosa común. Aquí encontramos el procedimiento a seguir en estos casos cuando efectivamente se puede dividir el bien inmueble. Cuando, pues, ya sea por ley o porque no lo permite la municipalidad o realmente el inmueble no permite la cómoda división, pues definitivamente no lo podemos hacer. Pero si no se ponen de acuerdo, se puede ir a subasta. Traten de leer los artículos, ir adelantando según el programa de estudio, porque ya ahorita ya nos vienen las fechas para el segundo parcial. Voy a ver si les mando en el transcurso de esta semana las preguntas de lo de la película para que ustedes en grupo lo puedan responder. Si tienen alguna duda y si no, pues que pasen muy feliz noche.